Vamos a hablar ahora de El Morrocoy Azul, este semanario que apareció en los años 40, del que también tiene mucha tela que cortar, y Hernán Bernáez nos va a continuar hablando de todo este trayecto también en sus conocimientos respecto al tema. Hablemos de los orígenes del Morrocoy Azul. Bueno, como dijiste tú, efectivamente, el morrocoy azul eh, inicia curiosamente, aparece por primera vez en 1941, cuando Leo, siempre es inevitable hablar en esos primeros años de Leo, ¿sí? Se encuentra muy enfermo y es en el año en que él muere, en octubre del 41, muere Leo. El morrocoy azul sale ese año, en marzo creo que era, no recuerdo exactamente, en marzo, abril, creo que fue en marzo que salió. Y de hecho, su director en ese momento, Claudio Cedeño, que trabajó en Fantoche, y fue uno de los que dibujaba y creó al personaje Pancho Varilla en la segunda etapa de Fantoche, no en esta, no en la primera etapa con Leo, sino después de que muere Leo. Le preguntó a Leo que si había leído el primer número y un Leo muy enfermo que se lo consiguió en la calle le dijo que sí, que lo había leído y que le parecía que estaba muy bueno su forma de hacer humor, era muy inteligente, cosa que le agradaba mucho a Claudio Cedeño. Bueno, el Morrocoy Azul nace de la mente de Miguel Otero Silva, ¿ok? El escritor venezolano, autor de Fiebre, de varios libros de cuentos. Él fue estudiante de la famosa generación del 28 con Rómulo Betancourt y con todos esos que se enfrentaron a la dictadura de Gómez. Y él dijo que en una entrevista, él dijo que el Morrocoy Azul era no el nombre, sino las ganas de hacer un periódico humorista en democracia, donde se pudiera hablar de lo que se quisiera decir, sin la férrea mano de la censura de la dictadura. Era un sueño de él estando en la rotunda, estando preso. Y cuando por fin, después de 36 años, muere Gómez, en el 41, porque los primeros años después de que muere Gómez con Eliezer López Contreras, el país era un rebulicio, no es que cayó Gómez y la dictadura y la democracia empezó inmediatamente. No, eso pasó un tiempo que hubo revueltas, hubo de todo. Pero ya las aguas se calmaron, menos para el 41, y se pudo, y Miguel Otero Silva junto con Carlos Irazábal, Cotepa Delgado, el mismo Víctor Simonet, que también era dibujante y escritor en Fantoche, decidieron lanzarse con el Morrocoy Azul para decir lo que Fantoches decía o denunciaba por debajo de cuerdas de manera muy fina, ¿okay? Muy escondida. Aquí, ya con se podía decir abiertamente porque ya había una mayor libertad de expresión. Para Miguel Otero Silva fue como un abreboca para que 2 años después lanzara el periódico el Nacional. ¿Okay? Él empezó probando con el Morrocoy Azul, sacándose la espina de hacer humor, ¿ok? Y lo hizo para ver cómo le iba como jefe y director de un semanario para sacar después el Universal, perdón, el Nacional. Entonces, el Morrocoy Azul tiene dos etapas. Una que va desde el 41 hasta el 50, hasta el 48, ¿ok? Que es libertad plena, se habla de todo lo que se quiere, no hay casi restricciones, pero cuando en el 48 gana Pérez Jiménez, mejor gana no, él toma el poder Pérez Jiménez, ¿okay? El Morrocoy Azul pasa de las manos de Miguel Otero Silva a las de Bailenilla Lanz, que era jimenista. Y entonces, esa segunda etapa ya de Morrocoy Azul no es lo mismo porque ya es para el gobierno y es panfletario del gobierno. ¿Verdad? Entonces, la gente lo deja de comprar porque al ver que le está haciendo lo a Pérez Jiménez, ¿okay? Y tenemos a la Seguridad Nacional este, reventando cabezas y pensamientos en la calle, entonces la gente no lo va a leer. Entonces, pero la primera etapa donde escriben
Miguel Otero Silva, Aquiles Nazoa, qué sé yo, Antonio Array, Luis Pastori, Cotepa Delgado. Esa es una primera etapa donde el periódico desarrolla mucho el humorismo literario que Fantoches tenía, pero que ellos lo llevan a un nivel superior, ¿okay? Porque ya hay más libertad. Ahora, cuando nos metemos con acuérdense que el Morrocoy Azul era un tabloide, ¿verdad? Que se imprimía inicialmente en azul, después vino, de repente le ponían un color naranja o de repente negro, pero casi siempre se quedaba el logo del Morrocoy en azul. Pero como, no sé si los que están escuchándome, que son más para acá, se acuerdan del Camaleón, que él estaba un rato con el gobierno y viene en la oposición, el Morrocoy Azul más o menos hacía lo mismo. Por ejemplo, cuando ganó en las elecciones Acción Democrática con Rómulo Gallego, antes de Pérez Jiménez tomar el poder, ellos se pusieron Morrocoy blanco. ¿Okay? Ellos no querían, ellos le tiraban a quien fuera. De hecho, el primer editorial lo decía claramente, aquí que no se vaya a molestar la gente, no vayan a ser tontos y molestarse porque nos vamos a meter con todo el mundo. Palabras más, palabras menos. Entonces, hablando del semanario que costaba una locha, 12.50, y tenía 8 páginas, mezclaba reportajes, ¿okay? Con viñetas y con comic strip. ¿Okay? No hablamos de comic book, no hablamos de comic strip, porque el personaje insignia del Morrocoy Azul fue el Bachiller Mujiquita. Como Fantoche tuvo su Pinocho, Morrocoy Azul tuvo al Bachiller Mujiquita, que fue que prácticamente salió todo el día. De hecho, el primer número, el número 1 y el número del Bachiller Mujiquita se llamaba Gracias y Desgracias del Bachiller Mujiquita. A partir del número 3 es que se le conoció simplemente como el Bachiller Mujiquita. El Bachiller Mujiquita representaba el hombre que estaba con el gobierno, estaba con la oposición, estaba con la iglesia, estaba con el diablo, donde estuviera que le dieran cambur. A él no le importaba ponerse la bandera que fuera, porque de hecho el personaje no hablaba, no tenía globos. Había globos de los personajes que salían con él, los secundarios. Pero él solamente siempre con una cara de dignidad, pero siempre buscando su campo. También hubo otros personajes en esa época menos conocidos, que era Pernalete y Mujiquita, del dibujante Churucuto. Esos dos personajes, Pernalete y Mujiquita, fueron creados porque el mismo Rómulo Gallegos, quien también colaboraba y escribía de vez en cuando en el Morrocoy Azul, todos los escritores escribían en todos esos periódicos, colaboradores, fundadores, que siempre se mezclaban, siempre hacían, porque bueno, se tenía que trabajar, se tenía que publicar, y cuando tú tienes un medio donde te publican lo que sea, tú vas ahí. Entonces, el mismo Rómulo Gallegos le dijo, se dice, a Churucuto, que creara unos personajes dibujados que tuvieran participación en el Morrocoy Azul, de esos dos personajes que salen en su novela Doña Barra. Entonces, con esa venia, Churucuto nos va a decirle que no. Y bueno, y entonces creó al personaje Pernalete y Mujiquita. ¿Okay? También el Morrocoy No es Azul. no es el Mira, mismo que el Bachiller Mujiquita. yo no tengo una imagen. ¿Okay? Si le ponemos el nombre, pareciera que fuese otro Mujiquita basado en el del libro, que no tiene nada que ver con el Bachiller Mujiquita como personaje. ¿Okay? Que son dos cosas distintas. No sé cómo es la historia, solamente leí en alguna, creo que es Ildemaro Torres en el humorismo gráfico en Venezuela, que hace este señalamiento, pero no he conseguido imagen al respecto. Nunca se pierde la esperanza, algún día la conseguiré. Víctor, que fue otro de los más representativos dibujantes del Morrocoy Azul, tenía una viñeta muy buena, porque él hacía un cómic strip, un cómic, en una sola viñeta, al estilo Gasoline Alley. No sé si tú lo has escuchado, el Gasoline Alley de Frank King, de 1918. Tenía
una viñeta, él sí hacía los diferentes viñetas en contorno, ¿de acuerdo? Cada una, pero era como dividir el escenario donde ocurrían diferentes cosas, pero era el mismo momento, en el mismo escenario con diferentes personajes. ¿Ok? Eso lo hacía Víctor en una viñeta grande que publicaba en el Morrocoy Azul. Claro, latinizando lo que hacía King con gasolinales, porque esto es muy, tú la ves y la puedes leer, pero no tiene viñeta. Pero son diferentes situaciones que pasan, por ejemplo, cuando hablan del matrimonio de la clase media. ¿Qué pasa cuando se casan dos personas de la clase media? Bueno, entonces el tío allá borracho haciendo tal cosa, el niñito molestando, levantándole la falda a la mujer. O sea, eso lo hacía él. Todas esas escenas las hacía él en una sola viñeta y sin usar separación de contos. Muy buenas esas viñetas. Eh, Pareciera que es una mezcolanza que es imposible de leer. No, si la ves con detenimiento la puedes leer. ¿Había algún tema central en el Morrocoy Azul o era variedades de temas? Mira, en el Morrocoy Azul ellos publicaban de todo, de todo, de todo. Noticias, se metían con cosas nacionales o con aspectos de la vida cotidiana nacional, política. Acuérdate que en Venezuela todas las publicaciones desde qué sé yo, desde la caricatura de, de 1896 hasta el Camaleón, hay siempre el tema político, es el que abre la palestra, ¿de acuerdo? Siempre. Nosotros no hemos podido deshacernos de eso y no nos vamos a deshacer nunca de eso. De hecho, las personas leen eso, ¿okay? Burlarse. ¿Okay? Entonces, el Morrocoy Azul tocaba cualquier tema, nacional, extranjero. ¿Eh? Durante la guerra, en los años 40, 41, 45, ellos bastante que se mofaron de Hitler, de las ansias imperialistas. Acuérdate que Miguel Otero Silva fue un hombre de izquierda. Miguel Otero Silva era comunista. ¿Okay? Y por supuesto, un comunista tiene que tirarle a todo. Hasta que pasas y ya no te gusta que te tiren. Pero era otro momento. La lucha siempre fue contra el gobierno frontalmente. ¿De acuerdo? Aquí lo pudo hacer a través del humorismo, donde caía mejor y la gente lo entendía más rápido, porque no era como te dije, o sea, tan por debajo de cuerdas como lo hacía Fantoche, que tenía que medir bien lo que iba a decir. ¿De acuerdo? De hecho, en los primeros años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Miguel Otero Silva decía que el Morrocoy Azul sobrevivió en algunos intentos de una mordaza y de censura. Por eso fue que lo dejó hasta ahí y se lo adueñó Vallenilla Line, se lo hizo para el gobierno. Porque sobrevivió sin que lo cerraran, pero no pudo contra el gobierno, contra la dictadura de Pérez Jiménez y se tuvieron que retirar por la puerta. En el Morrocoy Azul entraron a dibujar muchas personas, pero el que más se destacó fue un jovencito de 17 años que se llamaba Carlos Galín Sancho. ¿Okay? Ahí dio sus primeros dibujos, inició su carrera de ilustración el maestro Sancho. Ahora, estamos hablando de que para estos tiempos las publicaciones se tomaban como forma de expresar la opinión política, pero también la ilustración se tomó como una herramienta pedagógica para enseñar a los niños. Y en este transcurso del año 1949, la revista Tricolor formó parte también de toda esta galería de artistas que quisieron mostrar la forma de enseñanza, no ahora solamente en la parte de humorismo político, sino que utilizar esta ilustración como herramienta para enseñarles a los niños sobre muchos temas. En la revista Tricolor
es donde por primera vez aparece cómics producido en Venezuela de ciencia ficción, de fantasía, de aventura. ¿Qué más había? En la última página de atrás, en la contraportada. Ron, ¿y tú recuerdas cómo se llamaba ese personaje que era alado, que aparecía en Tricolor? Era un hombre alado que viajaba en un barco, como una galera, ¿no? Como un barco como de piratas, ¿no? Por el espacio y le pasaba muchas aventuras. Incluso en algún momento consiguió una espada que era como de cristal y se le encendió una luz por dentro. O sea, ver eso en principio de los 70 y después verlo en la película de Star Wars era todo como un wow, porque es un personaje muy importante porque es por primera vez ciencia ficción. Y además una mezcla entre ciencia ficción y fantasía épica, ¿no? De esto que llaman... Eso te iba a preguntar, si era primera vez. Sí, hasta donde yo sé, mira, yo tengo en mi colección, lamentablemente no la tengo conmigo ahorita, si no la mostrara en pantalla, yo tengo en mi colección una revistica como del 74 o algo así, editada por unos italianos en Caracas, ¿no? Y en esa revista hay cómics de terror, pero eran externos. Y solo había una página que era de nunca logré averiguar quién era el dibujante, una página que era de un venezolano. Pero ese era de humor, ¿no? Era una revista de cómics de terror, pero el venezolano estaba haciendo el cómics de humor negro, ¿no? Era un humor como con vampiros y cosas, ¿no? Pero era humor, al fin de cuentas. Y luego, eso es de como el 74. Y este personaje que te estoy diciendo, de fantasía épica con ciencia ficción, aparece en la contraportada de Tricolor aproximadamente también en esa época. O sea que hasta donde yo sé, yo no he visto un cómics de ciencia ficción más viejo que ese. O sea, hecho en Venezuela anterior a eso. Anterior al 74, 75 aproximadamente. No recuerdo la fecha exacta tampoco. Y aparte de eso también estaba, como puedes ver ahí, el de Tío Tigre y Tío Conejo. También salió uno que era como una especie de guardaparques. Ese ya es más en los 80, ¿no? Tricolor de los 80 ya. Principios de los 80. Era un guardaparques, ¿no? Pero que tenía como ciertos poderes, no sé, como que se comunicaba con las plantas. O sea que pudiéramos decir que también es como una especie de superhéroe. Y todo eso en Tricolor. O sea, a mí me parece que Tricolor le dio espacio al cómic de una forma que, que no lo ha hecho ninguna otra publicación, si se quiere, ¿no? Porque aparte de usarlo, aparte de que lo usaban mucho dentro de sus páginas para enseñarte los colores, para enseñarte a hablar, a escribir, para enseñarte de la naturaleza, había mucho cómics didáctico dentro de las páginas de Tricolor, pero en la contraportada siempre venía un cómic digamos así, de autor. Es una cosa que ninguna otra, o sea, digo ninguna otra revista porque incluso llegaron a salir cómics a finales de los 70 en Venezuela Gráfica, creo, que era una revista de chisme, de farándula. Ahí creo que también eran de humor. Yo no recuerdo muy bien los de Venezuela Gráfica, pero sí era como de humor, como de sátira y no sé qué, pero ciencia ficción, fábula. Farandulero, exacto. Ciencia ficción, fábula, fantasía épica o superpoder, Tricolor. Yo creo que es la pionera en todo ese contenido. Complicado. Vamos a pasar a esta siguiente publicación para avanzar un poco. Y se trata de una de las revistas también más populares de Venezuela, que contenía humorismo gráfico y algunas historietas en la que, bueno, un personaje muy querido por toda la comunidad artística era Sancho. Entonces tengo por acá estas imágenes para que empecemos a hablar acerca de El Gallo Pelón. El Gallo Pelón, una revista... Es importante decir que es importante decir que el maestro Sancho todavía está vivo.
Exacto, ya estaba bastante avanzado de edad. Y bueno, fue uno de los humoristas gráficos más famosos en Venezuela. Publicó este semanario humorístico llamado El Gallo Pelón en el año de 1953. Y tiene bastantes historietas incluidas allí o personajes en las que algunos de los caricaturistas que comenzaron allí fueron desarrollando más su obra a lo largo del periodo del siglo XX. Tuvo también Luis Muñoz, Manuel Graterol. Luis Muñoz Tebar, sí. Exactamente. Entonces, este también fue parte. Esta revista también tuvo bastante tiempo de publicación. Fíjate lo siguiente, o sea, Carlos Galindo, que es el verdadero nombre de Sancho, el maestro Sancho, él es un humorista gráfico. Justamente, pues él trabaja dentro del ámbito del humorismo gráfico, pero trabajaba como fuente principal de ingresos como publicista. Era un dibujante espectacular que lograba esos afiches, esos anuncios que vemos ahorita que los llamamos retro, vintage, que tienen ese look particular de los años 50, de los años 60 y que son bastante realistas al punto de rayar en el hiperrealismo, pues de que las formas son casi que una fotografía, las texturas, los colores, aquellos que vieron la película de Las formas del agua pueden tener un poco la referencia de ese personaje que trabajaba al lado de la muda y que hacía dibujo publicitario. Bueno, ese mismo dibujo publicitario lo hacía Sancho. Y empezó a trabajar, si mal no recuerdo, creo que fue en el bloque de armas. Y allí, conociendo pues ya desde adentro al monstruo, cómo era el tema de la impresión y de la edición, decide pues arriesgarse y sacar adelante no solamente El Gallo Pelón, sino también La Patota Política y otra más que ahorita no recuerdo, no se me viene a la mente, que se convierten en grandes revistas, en el sentido de que tenían tirajes bastante extensos, se vendían a nivel nacional y duraron mucho tiempo en el ambiente, ¿no? Y duraron a lo largo de los años, pues. No fue una revista que entró y salió como muchas de las que vienen posteriormente, sino que tuvo una época importante de tirajes y que confluyeron muchísimos artistas venezolanos al punto de que Carlos Cruz Diez trabajó en esa revista, Jacobo Borges trabajó en esa revista, Jesús Soto trabajó en esa revista, Luis Brito García trabajó en esa revista, o sea, puro novato, puro mocho. Puro mocho, además. Y hicieron historietas, porque lo sabroso de Gallo Pelón es que no era la revista típica del comic strip, o sea, no era nada más tres viñetas en secuencia o una viñeta sola con un chiste, sino que también tenían desarrollo, pues, de narrativa gráfica, pues, inscrita en el ámbito del humor, pero que tenían pues una seguida, una serie pues que continuará, que la gente va a buscar toda la semana, que la gente quiere leer con avidez, que se enamora de esos personajes. La Patota Política era la caricaturización de lo que estaba sucediendo con los políticos del momento, pues, o sea, era una cosa ya, y además fíjate que si bien Gallo Pelón nace justo en periodo de dictadura de Pérez Jiménez, La Patota Política se establece en democracia y comienza a arremeter directamente contra el gobierno de turno, pues. Entonces ahí vas a ver a Rómulo Betancourt, a Jovito Villalba, Rafael Caldera, convertidos en personajes completamente caricaturizados y además satanizados y satirizados. ¿Cuántos personajes tuvo el Gallo Pelón? Muchos, y podemos nombrarte a Cabeceñame de Sancho, Samurito, que lo creó Cruz Diez, o lo dibujaba Cruz Diez, que no sé si lo creó Cruz Diez, pero lo dibujaba Cruz Diez. Me imagino que lo creó el Loco Felonio, Carlitos, el Niño Prodigio. Había una gran variedad de personajes. Bicho Bruto, el Policarpio, uno de mis favoritos dibujantes de esta época, y para mí uno de los que inició
lo que se podría denominar como el verdadero dibujo de caricatura de comic strip, que Montilla creó a Fulanita, la primera referencia en el cómic venezolano de erotismo gráfico. En El Gallo Pelón había una sección que era escrita por Luis Muñoz Tebas, Lumute, ¿okay? Quien muchos años después saldría en El Camaleón, junto con Gratero Lacho, que también escribió en El Gallo Pelón. Y Lumute y Montilla tenían una página, media página, que diagramaba, que escribía Lumute y diagramaba Montilla, que podríamos decir que era una especie de cómic, o se llamaba Elementos. Entonces, era elementos de, qué sé yo, de una visita de los novios, los elementos que hay en toda familia. Entonces, eran diferentes viñetas dentro de la misma diagramación que hablaban de, graciosamente, de cada uno de esos elementos en esa cita. Otro nombrante estaba Doroteo Doble-C, el hombre más grosso del mundo. Doctor Cito Pérez. Esos son los que recuerdo, los que por lo general siempre se tiene registro todavía guardado de ellos. Lo bonito de Sancho, el maestro Sancho, que es alguien a quien nosotros queremos en algún momento pues rendirle el homenaje que merece, es que luego de tener esta producción editorial, no se quedó quieto, sino que formó una escuela, y fue la primera escuela de ilustración para cómics a distancia en nuestro país, y todavía está activa. De hecho, mencionaste a alguien cuando estábamos comenzando el en vivo, a Vasco Vieira, que es egresado de esa escuela y que es egresado a distancia, que logró estudiar ilustración para cómics e ilustración humorística a través del sistema que tiene Sancho y que viene manejando desde los años 70, que es aquel sistema en el que te entregan pues un paquete completo en físico vía correo postal. Tú lees la teoría, generas una práctica, se la envías de vuelta al maestro, el maestro te evalúa, te dice cuáles son las cosas que debes mejorar y va de vuelta para que tú vuelvas a hacer los ejercicios y se la mandes. O sea, que la cantidad de gente que se ha formado, yo estudié Illustrator en la Academia Sancho. O sea, yo aprendí a manejar Illustrator con la Academia Sancho, que ya pues abrió el abanico y no trabaja solamente el tema del dibujo tradicional, sino bueno, que también ya está pues inmerso dentro del mundo digital, y daba clases, recuerdo en ese momento, de Photoshop, de Illustrator, y estaban comenzando a dar animación en Flash. O sea, es una escuela que todavía existe, está ahí mismo en el Boulevard Panteón, cerca del Panteón Nacional, cerca del edificio de la prensa, que ahora es sede del Ministerio de Comunicación e Información. Completamente accesible, tiene clases para niños y para adultos, y además tiene clases a distancia, que no sé si todavía son de corte digital, pero al menos puedes estudiar pues, de manera tradicional, sin necesidad de tener una tablet o sin necesidad de tener pues, equipo digital computarizado. Puedes estudiar de manera formal ilustración. No se meten con el tema del texto, no se meten con el tema de la narrativa, pero sí te dan pues, todas las herramientas necesarias, y Vasco es uno de los ejemplos más claros de eso. Vasco está trabajando en este momento con el programa Amigos del Noveno Arte. Logró desarrollar con nosotros 2 cómics sobre la historia del cine en Venezuela, que son una maravilla. Tiene un estilo que tú dices, aquí hay fundamento. Y está en este momento pues trabajando también, creo que al menos estamos 2 personas más acá que también están en ese proyecto, que es Wilfredo y tú mismo, Edwin, en el proyecto de Carabobo. O sea, está llevando adelante el proyecto de Carabobo, que para nosotros en este momento pues significa un elemento de edición importante, porque está dándole trabajo a 16 personas. Es un proyecto que involucra pues a 16 personas y que de alguna forma pues se le agradece al maestro Sancho el que haya formado a ese muchacho que tenemos ahí con nosotros. Así es. De hecho, yo tengo una colección de mini cómics o en pequeño formato de Don Prudencio, que creo que es un proyecto desarrollado en la escuela de Sancho, y creo que son alrededor de unos 9 cómics. Me lo enviaron desde Caracas hasta el Zulia. Sancho nunca dejó de trabajar el tema de la viñeta única, de la viñeta de caricatura, de la viñeta
Mancheta, ¿no? Entonces tenía a Don Prudencio, también tenía una señora que era detestable, que era como una señora encopetada, de nariz respingada, que se la pasaba entre pobres porque había caído en desgracia, pero se quejaba de lo mal, de esta gentuza, y ella era tan pobre como la gentuza. Y últimamente se dedicó a hacer su propia biografía. La biografía de Carlos Galindo se consigue, el libro, y es una cosa llena de anécdotas que toca todos los gobiernos, desde Pérez Jiménez hasta al menos, no mentira, hasta Hugo Chávez Frías. O sea, toca hasta el momento en que ellos se sentaron a hablar, como que él tuvo la posibilidad de hacer ciertas cosas allí y después se decepcionó porque nada se cumplió. Entonces hay algunas cosas importantísimas porque él te da todo un desarrollo de la historia venezolana desde el punto de vista del narrador gráfico, que es una cosa importantísima, que es una cosa súper innovadora porque siempre leemos la historia desde los historiadores, pues que intentan de alguna manera verla desde lo frío, desde lo externo. En cambio aquí te la está contando alguien desde un proceso vivo. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de conseguir ese libro biográfico, es una cosa espectacular. Muy bien, entonces tenemos ahora también otro, vamos a ir sumando los años y acercándonos un poquito más a nuestras épocas. También hay otra publicación que se hizo en los años 70, 60, 70, donde también dio mucho que hablar, y se trata del Sádico Ilustrado, por Pedro León Zapata, que también en el que trabajaron gente de altura, novatos, como dijiste tú, mostrando críticas bastante fuertes sobre los gobiernos de curso. El Sádico Ilustrado. Creo que ya para esta época donde la revista comenzó a publicarse, el Gallo Pelón, corrígeme si estoy equivocado, creo que ya no se publicaba para este momento. Y justamente, bueno, ya se publicó entre 1978 hasta el 1980. O sea, tuvo una existencia bastante efímera, 1 año, 2 años aproximadamente, pero editaron 27 números. 27 números. Y pues salía mensual. ¿Cada cuánto tiempo salía? Mensual. Mensual, para que tenga 27 en 2 años, o mensual o bimensual. Estuvo entre mensual y quincenal incluso, según la información que yo tengo. Entonces, en estas trabajaron también gente como Regulo Pérez, Abilio Padrón, Claudio Cedeño. Entonces, gente se conoce bastante por la parte artística. De hecho, de Abilio Padrón yo tengo algunos libros infantiles que se desarrollaron más adelante, ¿verdad? No recuerdo los nombres en este momento, pero sí trabajó bastante gente. Ahí trabajó Salvador Garmendia, Erne Herrera, trabajó José Ignacio Cabrujas, trabajó ahí. Es decir, que lo que saltó del Gallo Pelón pasaron ahora al Sádico Ilustrado. Claro. Prácticamente. Y las nuevas generaciones que se estaban levantando. Claro, yo estoy aprendiendo con ustedes, viendo lo que ustedes están mostrando. El factor común en todo esto siempre es humor, sobre todo político. Claro, es lo que decíamos hace rato, Wilfredo. O sea, en Venezuela, y creo que es lo que hablábamos de la incidencia social de la narrativa en líneas generales, ¿no? O sea, el cómic de superhéroe nace porque era una crítica al sistema del momento.
el cómic bélico nace porque es una crítica al sistema bélico mundial. En Venezuela siempre hemos utilizado el humor y es una de las características que tenemos como idiosincrasia. Entonces, ¿qué mejor manera, pues, de representar el sentir del pueblo venezolano que a través del humor? Por eso tenemos muchísimos humoristas. Por eso tenemos además una tradición que ya supera los 100, yo creo que ya vamos para los 200 años. O sea, en 1800, perdón, en el 2030 deberíamos estar cumpliendo al menos 200 años de humor venezolano, de humor gráfico venezolano. Entonces la tradición básicamente viene de allí. Y todavía, si tú te pones a ver en los medios de comunicación, lo que más cabida tiene es el humor gráfico. No tienes un espacio para cómic, pero sí tienes un espacio para el humor gráfico. Las publicaciones regionales también tienen su sección. Exacto, claro, todos los periódicos, yo creo que todos los periódicos es parte indispensable. Se convierte en una norma, se convierte en parte, pues, de la normativa para tener un periódico con todas sus partes. Porque ya más adelante entonces comenzó otro periodo en Venezuela, en los años 80, donde la revista Clips apareció para entonces incluir mayor contenido de ciencia ficción, entre otras cosas. Y ya vamos a entrar en este tema.